Si me conoces sabrás que el Pixel 7 es mi teléfono del año. Tiene un diseño único, nos da una experiencia fluida y unas cámaras brutales por el precio. Y es que por 600 euros no tiene rival. Han pasado 2 meses desde que lo tengo y mi tarjeta SIM siempre se ha mantenido en él, aún sabiendo que también cuento con el iPhone 14 Pro. Un teléfono que no solo cuesta el doble, sino que tiene un mejor procesador, pero en el día a día esta diferencia no se nota. Y en el apartado fotográfico, pues tampoco. Lo más gracioso es que hace poco hice un vídeo que se hizo viral en TikTok en el que comparaba ambos dispositivos en el modo vídeo, y al leer los comentarios podrías ver como muchas personas pues preferían el Pixel. Y es que es un telefonazo que 2 meses después sigue mejorando con actualizaciones, aunque también tiene algunas cositas que a algunas personas no les gustará. Pero ¿sabes lo que sí les gustará? El patrocinador de este vídeo. Con Surfshark podrás cambiar tu ubicación para conseguir mejores precios, encontrar nuevos shows que ver en Netflix o hasta utilizar el nuevo chat GTP que todo el mundo habla. Pero lo más importante es que te mantienes seguro sin sacrificar la velocidad de conexión ni un riñón por sus precios competitivos. Si todavía no tienes una VPN, en Surfshark tienes una promoción navideña con un 85% de descuento y 3 meses gratis adicionales. El enlace lo dejaré en la descripción. Y caso no estés satisfecho, siempre puedes pedir el reembolso durante los primeros 30 días, por lo que no pierdes nada en probar. Volviendo al Pixel 7, la principal razón por la que es tan bueno y me gusta tanto es por su sistema. Android 13 es muy parecido al 12 visualmente, con pocos cambios aparentes, pero con el Tensor 2 todo fluye como debería y nos da este equilibrio de funciones útiles del sistema, como la posibilidad de traducir al instante vídeos que estemos viendo, al mismo tiempo que podemos instalar aplicaciones de terceros. Y sé que todo esto puede parecer una chorrada para todos aquellos que únicamente se centran en el hardware y no en la experiencia final. Y es por eso que la única otra opción sería iOS por su buena optimización, pero si no te quieres cerrar en su ecosistema, ¿vale? Comprar un Apple Watch, unos AirPods, un iPad, un Mac, yo creo que la mejor opción es irse por Android. Y el Pixel 7 en particular es el que te dará la mejor experiencia. No tendrás el mejor hardware, es cierto, pero tampoco es tan malo como creía hace 2 meses. Su pantalla 90 Hz es un buen punto intermedio considerando su tamaño y batería, y los tintes verdes del panel pues no han empeorado tampoco. Su velocidad de carga es lo que sí me sigue molestando, pero como me dura para un día entero de uso, simplemente lo pongo a cargar durante la noche y durante el día pues no me tengo que preocupar. Ya su rendimiento, pues sí, debería ser mejor, pero si ese es el precio a pagar por una buena optimización, hombre, yo lo pago. Otro aspecto que me gustó del Pixel 7 fue la evolución de su diseño, porque ahora es mucho más fácil de utilizar con una mano. Es por eso que también decidí usar por primera vez una skin en el teléfono, que personalmente creo que le queda muy bien, y a la hora de sujetarlo no hay ningún grosor extra ni resbala demasiado. También es cierto que si se cae no tendré esa protección extra que tendría con una carcasa, pero he tenido suerte hasta ahora, así que crucemos los dedos. Pero bueno, 2 meses después el Pixel 7 sigue siendo un teléfono brutal y el que más recomiendo del 2022. Sus puntos débiles son de hardware, por lo que sería fácil de arreglar en la próxima generación, así que tan solo deben mantener pues la buena optimización del firmware y aumentar los puntos de venta. Es una pena que no se puedan comprar en Latinoamérica, donde sigo creyendo que sería un superventas, porque si la gente tiene dinero para comprarse un iPhone, también tendrían para comprarse un Pixel. Pero si por alguna razón lo quieres importar a tu país, échale un vistazo a este vídeo porque creo que te puede ayudar. Pero bueno, el Pixel 7 seguirá siendo mi teléfono personal hasta que venga uno mejor. Yo qué sé, quizás el Xiaomi 13 le quite el puesto, pero ya veremos. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.